soy la prueba viviente de que sanarse sí es posible. Y hoy voy a estar entrevistando a una persona que tiene una historia increíble y maravillosa, a quien tengo el honor de poder llamar maestro. Hoy, en Todo es Perfecto, el señor Eduardo Osegueda. Eduardo Osegueda. Bienvenido a Todo es Perfecto. Muchísimas gracias, Lucas. Un placer estar contigo, con tu auditorio. Qué gusto estar juntos. El gusto es todo mío. Quiero compartirles un poquitito por qué para mí esta entrevista es tan especial. Empecé en el mundo espiritual y de la sanación y la meditación cuando tenía tan solo 14 años por un temita de salud. Y desde entonces que he venido recorriendo este camino hasta que allá por 2015 la vida me dio la enorme posibilidad, el regalo de poner a prueba todo esto que conocía del libro. Me rompí los meniscos y los médicos dijeron que nunca más podría volver a hacer deporte, que la única opción era operar. Busqué una segunda opinión y me dijeron, aunque te operes no vas a volver a hacer deporte porque tenemos que quitarte los meniscos, los huesos te van a quedar rozando, en fin. Empecé a utilizar todo lo que conocía y en ese momento conocí lo que para mí era Qigong. Hablamos de año 2015. Me sané de forma natural, aplicando las herramientas que conocía. Pasaron un par de años y di con Chinen Chikung. Empecé a seguir a Eduardo y el año pasado finalmente me animé, di el paso y bueno, fue maravilloso, pero ahí está un mini resumen de mi historia de cómo llegué a Chinen Chikung y a dar con el maestro Eduardo, a quien realmente aprecio y admiro mucho. Así que me gustaría, Eduardo, por favor, que de tu propia boca nos cuentes tu historia. Encantado, Lucas, encantado. Bueno, pues yo empecé a los 2 años con un problema en vías respiratorias, con una infección bacteriana que se complicó y se convirtió eventualmente en una enfermedad que se llama fiebre reumática y que me llevó a vivir los primeros 20 años de mi vida a base de antibiótico y medicamentos fuertes. A los 22 años de edad más o menos, mi salud empezó a colapsar más. Yo viví 20 años más o menos funcional, con momentos muy difíciles, con momentos menos complicados, pero a los 22 fue muy evidente que mi salud estaba deteriorándose rápidamente y saliendo totalmente de control. Los médicos ya no sabían qué hacer, ya no sabían qué estudios mandarme, se contradecían entre los diferentes especialistas. Mi caso empezaba a complicarse. Yo estaba perdiendo mucho peso, tenía cada vez más dolores, cada vez más inflamaciones, mi corazón empezaba a actuar raro, empecé a tener problemas de vista, en la piel, etcétera. Y un cuadro de fatiga crónica fulminante terrible, además de alergias y algunas cosas provocadas por los medicamentos y por los tratamientos tan agresivos que había recibido. Entonces, decido empezar a buscar otras opciones, dado que 20 años de entregarle toda la confianza a la medicina convencional pues me habían llevado a un punto en el que, si bien seguramente en momentos me ayudó a funcionar y a lo mejor a no morir, a mis 22 años mi salud estaba deteriorándose muy rápidamente y los médicos claramente no tenían respuestas. Entonces empiezo a asumir la responsabilidad de mi proceso. Me empecé a dar cuenta de que toda la vida había llevado mi cuerpo al doctor como llevaba mi coche al taller. Aquí está descompuesto, por favor arréglenmelo, ¿no? Y después de un último tratamiento que duró 1 año y medio con un médico que había abusado de mi situación. Fui víctima de negligencia médica, de abuso médico en varias ocasiones, pero este último caso fue la gota que derramó el vaso. Yo decido no volver a entregar la responsabilidad de mi curación a un tercero. Y puedo decir que claramente ese fue el principio de mi proceso de curación, aunque fueron muchos años de búsqueda y muchas cosas que tuve que estudiar y mucha gente que tuve que conocer y muchas cosas que tuve que intentar hasta que por fin encontré algo que realmente funcionó.
pero claramente ese fue el día en el que empecé a caminar en la dirección correcta. Yo empecé a viajar a Estados Unidos, a Europa, involucrándome con diferentes especialistas, con diferentes procesos en los cuales yo intervenía de una manera directa como responsable del tratamiento. Yo no volví a tomar un medicamento, yo no me volví a inyectar una sustancia, yo no volví a llevar a cabo un tratamiento sin estar perfectamente enterado de qué se trataba, en qué consistía, cuáles eran los riesgos, cuáles eran las posibilidades de que me fuera bien, cuáles eran las posibilidades de que me fuera mal. Y si a mí me convencía, yo entraba sabiendo que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Y me di cuenta de algo que ahora mis alumnos médicos me han confirmado con mucha humildad. Hoy en día conozco muy buenos médicos, muchos de ellos son mis alumnos, amigos, y me dicen, la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Si tuviéramos las respuestas a todas las preguntas, pues la gente no se enfermaría ni se moriría. Y a veces como pacientes, sobre todo cuando estamos muy enfermos, jugamos un juego que a veces los médicos también juegan, en el que creemos que los médicos son dioses, ¿no? Y creemos que ellos saben todo y que pueden todo. Y algunos médicos también, ese es un poquito el juego en el que entran, y eso genera pues mucha expectativa y también a veces mucha decepción, y este mecanismo tan nefasto en un proceso de curación, que es el de entregar la responsabilidad al médico. Entonces, hoy en día, haciéndome responsable de mi salud y enseñando a mis alumnos a hacerse responsables de su salud, pueden trabajar maravillosamente con sus médicos y cada quien desde su trinchera, desde su lugar que realmente le corresponde, hacer lo que le corresponde para lograr el resultado. Y logramos sinergias espectaculares, ¿no? Entonces, pero bueno, ya me estoy adelantando. Aquí el punto es que eventualmente en 1998, en Europa, me diagnostican daños muy severos en mi hígado, en mis riñones, suprarrenales, corazón, huesos, pulmones, sangre. El cuadro se había complicado ya mucho, resultado de la fiebre reumática que seguía presente y resultado de los muchos años de medicamentos muy fuertes y muy dañinos, y la combinación de las dos cosas había llevado a mi organismo a un punto en el que me dijeron que me quedaban unos cuantos meses de vida y que no había nada más que hacer, que no era definitivamente no era candidato a un trasplante ni nada por el estilo, porque la condición general de mi cuadro era demasiado complicada. Entonces yo empiezo a prepararme para el final, y estando en ese proceso, haciendo mis cartas de despedida a mi familia, a mis amigos, etcétera, un médico holandés con el que yo había estado en tratamiento muchos años, que había intentado muchas cosas conmigo, que ninguna había funcionado, se comunica conmigo y me dice: Eduardo, fíjate que me acaban de invitar a China. Estuve allá en el hospital más grande del mundo, libre de medicamentos, y vengo absolutamente impactado. Es lo más impresionante que he visto en mi vida. Lo vi con mis propios ojos, gente curándose de todo tipo de enfermedades, las más graves que conocemos y otras extrañísimas, sin el uso de medicamento alguno, sin el uso de aparato alguno, ni siquiera con hierbas, con tés, con agujas, nada de lo que conocemos de la medicina tradicional china. Esto es otra cosa. Esto es usar tu propia mente y tu propio cuerpo para despertar la capacidad natural que tenemos de curarnos. Y es impresionante lo que la gente está logrando. Están haciendo investigación científica, es una locura. Son ejercicios muy sencillos que incluso ancianos, enfermos pueden hacer. No es como la yoga, que tienes que pasarte la pierna por atrás de la nuca, ni nada por el estilo. Esto es algo que cualquier persona puede hacer y los resultados son espectaculares. Inténtalo. Y yo dije, no, ya tenía yo casi 30 años enfermo, yo ya estaba preparado para morirme, yo ya había aceptado la sentencia. Incluso me sentía, debo confesarlo, Lucas, me sentía liberado, porque a la hora que me dijeron, ya no hay nada más que hacer, te vas a morir, solo una parte de mí que me dijo, ok, ya, dejo de luchar contra la enfermedad, ya me voy. Y yo estaba muy enfocado en ese momento de mi vida a disfrutar cada día, cada instante, lo mejor que podía dar a mi condición. Entonces, pensar en empezar otro tratamiento, otro esfuerzo, volver a abrirme a la posibilidad y llevarme otra decepción, y aparte complicadísimo, ¿no? Porque
Me manda él unos ejercicios de los que se hacían en el hospital, en un video que venía de Europa, en un sistema que no se podía ver en las videocaseteras en México, porque son sistemas de video que no eran compatibles. Y yo sabía que nadie me iba a poder ayudar a cambiar el video de formato. Bueno, iba a ser un problema. Entonces el video se quedó meses en casa de mi madre en la Ciudad de México. Yo vivía en otra ciudad al nivel del mar por la cuestión de mi salud. Y eventualmente, pues hay un término en chino que se llama yuan y que se parece mucho a lo que nosotros llamamos destino o sincronía. Y hubo una persona que me pudo ayudar a convertir el video de Europa a formato que yo podía ver en México. Y un día vi los ejercicios, intenté hacerlos. Mi cuerpo empezó a reaccionar de formas extrañísimas. Fisiológicamente empecé a tener cambios muy raros, no agradables, pero muy tangibles. Y eso me despertó una curiosidad muy grande. Y dije, bueno, me puedo morir no sabiendo qué fue lo que pasó, o puedo arriesgar todo lo que me queda de dinero, de vida, de posibilidad de volver a ver a mis padres, de todo, e irme a China y al menos darme una idea de qué pudo haber pasado y explorar la idea de a ver si es cierto que los seres humanos tenemos la capacidad de usar nuestra mente y nuestro cuerpo para curarnos a nosotros mismos. Este hospital trabajaba con una premisa muy interesante que resonó mucho conmigo y con el tema de hacerse responsable del proceso, y es que a los pacientes en el hospital no se les llamaba pacientes, se les llamaba alumnos. La gente no iba a que alguien los curara, sino aprender a curarse. Entonces, había cosas que resonaban, otras que eran muy extrañas y que daban, por supuesto, desconfianza, pero dije, tengo que ir y tengo que averiguar, y pues si me muero allá, pues ni modo, pero al menos me morí creciendo, me morí aprendiendo, me morí explorando algo distinto, ¿no? Y llego a China en 1999, fue un viaje muy complicado, fue una experiencia muy diferente a lo que yo me esperaba. Me dijeron que iba a estar al pie de la montaña más sagrada de China, entonces yo me imaginé, ya sabes, el cuento de Kung Fu Panda, ¿no? Donde todos iban a estar en estado zen y todo iba a ser hermoso y las flores de durazno y bueno, Como las películas. exacto, uno se imagina muchas cosas y no, hombre, pues llego y sí, estuve al pie de la montaña más sagrada de China, en una ciudad industrial, más contaminada que la Ciudad de México, la comida era espantosa, los aromas súper complicados, las costumbres muy distintas a las nuestras, el idioma complicadísimo, y mucha gente platicándome historias de curación que yo no podía creer, porque yo era escéptico hasta de las matemáticas. Después de haber intentado tantas cosas, de haber estado con tantos especialistas, a mí ya no me contaban, yo no me creía nada, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues estaba ahí y no había más que aprender la técnica y ponerla en práctica y pues ver qué pasaba, qué podía pasar. Empezaron a transcurrir los meses y al parecer no estaba pasando nada. Yo tuve muchos momentos de crisis en los que dije, bueno, pues ya ni siquiera las reacciones raras que tuve al principio estoy teniendo en China, no está pasando absolutamente nada, estoy perdiendo mi tiempo, me estoy gastando todo lo que me queda. El frío era terrible, empezó rápidamente a bajar la temperatura, estuve ahí en el otoño y cuando entró el invierno fue brutal porque ni siquiera llevaba la ropa adecuada, menos 20 grados centígrados, temperatura promedio, sin calefacción en los edificios, hasta que se murieron las primeras personas por hipotermia, empezaron a poner algo de calefacción donde yo vivía. O sea, era indescriptible, no voy a entrar en muchos detalles, pero realmente sufrí China, pero ya estaba ahí y era, como dicen en inglés, mi last shot y pues le eché todas las ganas que pude, ¿no? Todo el empeño, todo el esfuerzo, hasta que un día, unos meses más tarde, la maestra Wang, la gran maestra al pie de la montaña más sagrada de China, la maestra Wang, la máxima autoridad ahí, estaba yo en su casa y me estaba pelando una pera porque siempre que me invitaba a su casa me daba de comer. Y ese día se sienta enfrente de mí, me empieza a hablar y la traductora va traduciendo y empieza a hablar de que yo voy a enseñar Chin en Chikung y yo entro en crisis y le digo, no, pero espérese, ¿quién dijo que yo iba a enseñar Chin en Chikung? Yo no podía ni con mi alma. ¿Cómo cree usted que yo voy a enseñar a alguien Chin en Chikung? Y ella simplemente terminó de pelar la pera,
me la dio y dijo, basta, basta, come, come, tú vas a enseñar Chin en Chikung, con una gran sonrisa en su cara. Y yo me quedé así, pero ¿de qué está hablando? ¿No? Y el único compromiso que hice con ella fue que si yo me curaba practicando Chin en Chikung, y cuando dije eso, Lucas, en mi mente yo veía esa posibilidad extremadamente remota, pero dije, bueno, que voy a mantener la mente abierta y no voy a ser irrespetuoso, no voy a ser descortés, es un gran honor que la maestra Wang me esté diciendo esto. Entonces lo que le dije fue, si yo me curo practicando Chin en Chikung, le prometo que voy a considerar la posibilidad de enseñarlo. Ni siquiera quise decir, si me curo enseño, porque también quise ser sincero conmigo y dije, bueno, en el remoto caso que me curara, yo no quiero quedarme amarrado aquí a un compromiso que no es mi pasión en la vida. Yo tenía muchas pasiones en la vida, la naturaleza, el arte, siempre quise ser de servicio, pero Chin en Chikung no era la pasión en mi vida, ¿no? Entonces, no quise hacer un compromiso que atentara contra mi propio proyecto de posible vida que ella planteaba que iba a haber. Entonces, bueno, ella se quedó tranquila con eso, se termina mi entrenamiento, regreso a Estados Unidos y estoy en Estados Unidos un par de meses y desde el primer día que llegué a Estados Unidos, los cambios empezaron a manifestar en mi organismo. Fue algo muy, muy extraño. En China me decían, estás cambiando mucho, pero todavía no te das cuenta. Y yo pensaba que me lo decían nada más por mantenerme medio tranquilo y medio comprometido con el entrenamiento. Pero no, fue totalmente evidente cuando regreso a Estados Unidos. La inflamación empieza a disminuir, empiezo a recuperar peso, empieza a mejorar mi vista, empieza a regresar mi creatividad, empiezo a tener la mente súper clara, una cosa impresionante que yo nunca en mi vida había experimentado, esa claridad de mente. Algo interesantísimo es que la gente empieza a ser increíblemente amable conmigo, como nunca en mi vida. Yo siempre fui buena persona y siempre fui muy respetuoso y muy decente, pero la gente no era conmigo como es ahora. O sea, fue algo increíble. Yo pensé que era cuestión del lugar donde yo estaba en ese momento, pero conforme fui viajando por diferentes lugares de Estados Unidos y me fui dando cuenta que todo el mundo se comportaba así, me di cuenta que algo había cambiado en mí, que estaba haciendo que la gente fuera diferente como había sido toda la vida conmigo. Y bueno, además de eso, los dolores fueron desapareciendo, la vitalidad fue una cosa también que yo nunca había experimentado. Como te dije, tuve un problema grave de fatiga crónica fulminante durante muchos años, o sea, levantarme de la cama entre los dolores, la inflamación y esa sensación de no tener fuerza ni siquiera para apretar el botón de apagar la televisión en un control remoto. Cuando te estás quedando dormido y el ruido de la televisión te duele, no sé si tú lo has vivido, pero en momentos de mucha crisis en los que me sentía muy mal y de repente tenía prendida la televisión y por fin me estaba pudiendo quedar dormido y se oye ese ruido que parece que alcanza decibeles que realmente no los tiene, pero en tu cabeza hasta dolor te genera y tienes el control en la mano y no tienes la fuerza para apretar el botón de power, para apagar. O sea, a ese nivel era mi fatiga crónica. Ir al baño era una proeza, o sea, ir al baño era, a veces lo tenía que hacer arrastrándome en los antebrazos para poder llegar al baño y hacer lo que tenía que hacer. O sea, y de pronto empecé a sentir una vitalidad, una fuerza que no había tenido ni en los mejores momentos, porque como te digo, durante muchos años fui funcional, fui deportista, fui muy buen alumno, siempre con dificultades, siempre con problemas de salud, pero fui funcional y en los mejores momentos nunca me sentí como me estaba sintiendo en ese tiempo, a mis 30 años, después de un diagnóstico terminal, ¿no? Entonces fue algo muy, muy extraño y 2 meses después era ya muy evidente, mi cuerpo estaba perfectamente saludable, o sea, ya no había dolor en ninguna parte, por más que me lo buscara. No me sentía fatigado, por el contrario, me sentía increíblemente lleno de vitalidad, de creatividad, sentía que era capaz de hacer lo que fuera, lo que yo quisiera hacer, lo iba a poder hacer y hasta que llegó el momento en el que dije, ok, ¿qué voy a hacer? O sea, porque evidentemente ya estoy saludable, entonces proyecto de ya me voy a morir, se cierra aquí y empieza un nuevo proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer con esta nueva vida? Y en ese momento recuerdo a la maestra Wang pelando la pera, dándomela en la mano, diciéndome, come, come, tú vas a enseñar Chin en Chikung. Y me doy cuenta pues de la magnitud de lo que había pasado y me doy cuenta y pienso en toda la gente
que en ese momento podía estar sufriendo lo que yo sufrí, y yo teniendo la solución en la mano, yo teniendo la respuesta en las manos, dije, evidentemente tengo que compartir Chin Chikung. Y tomo la decisión de hacerlo una meta en mi vida, una misión en mi vida. Y curiosamente, pasan cosas muy extrañas. Justo yo estaba en Estados Unidos en ese momento, en Florida precisamente, y me llega una invitación del Chopra Center en La Joya, California, para introducir Chin Chikung al centro Chopra. Y pues viajo a San Diego y doy mi presentación, y así empieza mi carrera, que ya son 23 años de estar enseñando Chin Chikung, de haberlo introducido formalmente a Occidente con todo el cuidado del mundo, con toda la estructura del mundo. Diseñé una instrucción en la que desde la primera vez que tomas el curso tienes toda la información que yo necesité para salvar mi vida, para recuperar mi salud, y toda la información con la que decenas de miles de mis alumnos han tenido resultados espectaculares. Entonces, precisamente en San Diego, cuando doy la primera conferencia de Chin Chikung, se me empieza a acercar gente que me decía, oye, está increíble, se quieren asociar conmigo, vamos a partir la instrucción en 10 niveles, en 10 cursos, pues esto va a ser un negociazo. Y yo dije, no, yo ya había estado en momentos de mucho dolor físico, emocional, financiero, viviendo estos procesos tan aceptados en los Estados Unidos, en los que todo el conocimiento se te da cuentagotas, y tú sabes que compras el libro y el libro te va a llevar a comprar el cassette, y el cassette te va a llevar a ir a la conferencia, y la conferencia te va a llevar a ir a la clínica, y la clínica te va a vender los productos, y todo va siendo la famosa escalera de valor en la que pues, tú tienes que hacer un viaje enorme para llegar al punto en el que sepas si te funciona o no te funciona, y ya gastaste, y ya pasaron meses, y tu enfermedad avanza y te sientes de la patada y totalmente impotente ante lo que está pasando. Y Chin Chikung es una herramienta que realmente es muy sencilla de aprender, es sumamente profunda, muy efectiva, y que te permite tener todo el conocimiento que necesitas desde una primera exposición para hacer el trabajo por ti mismo sin depender de absolutamente nadie y de absolutamente nada. Entonces, quise ser fiel a esa esencia que tiene el Chin Chikung, y en mi entrenamiento justo eso es lo que hago, entregarles a los alumnos toda la información que necesitan para vivir procesos increíbles. Y para mí es una enorme satisfacción cuando después de un curso de solo 2 días, 9 años después, me encuentro un alumno en un restaurante, en un centro comercial, en una tienda, se me acercan y me platican todo lo que han logrado con su salud, con su vida, con sus relaciones, con todos los aspectos de su ser, y digo, wow, qué increíble poder ser el mensajero de tanta salud y de tantas posibilidades hermosas para tanta gente. Entonces, en pocas palabras, en unos cuantos minutos, ahí está la historia resumida de más de 23 años de compartir Chin Chikung, querido Lucas. No me canso de escucharla. La he escuchado desde todos los lugares, distintas veces, en distintas plataformas, y no me canso de escucharla. Y bueno, de hecho, es una de las claves, ¿no? Es una de las claves el poder estar abierto y recibir lo que se transmite, y la esencia de lo que se transmite con cada una de estas historias maravillosas, como la tuya, la mía y la de tantas personas que ya no es un milagro aislado, ¿no? Porque una es un milagro, pero ya cuando esto es de forma repetitiva y consistente, estamos hablando de otra cuestión. Y de esta otra cuestión que estamos hablando es Chin Chikung. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Es lo mismo que el yoga? Yo pensaba que era lo mismo que el Kung Fu. Mucha gente dice, bueno, pero es un primo del Tai Chi. Exacto. O sea, y fíjate que lo que yo descubrí es que la información que llega de China, el pensamiento chino, la estructura de pensamiento de los chinos, junto con el idioma chino, son complejísimos, son muy rebuscados, son complicados. El idioma chino es el idioma más complejo que existe en la actualidad. Entonces, lo que llega de China a Occidente normalmente llega con un nivel de deformación y de confusión espeluznante. Por eso también cuando yo diseño la instrucción de fuerza integral de Chin Chikung,
soy súper cuidadoso de ser muy claro, porque yo mismo sufrí de confusión mucho tiempo. Mira, por ejemplo, el Kung Fu, el famoso Kung Fu, que todos pensamos que es un arte marcial, primero, ni se escribe como lo vemos escrito en todas las películas y pósters y libros y revistas y todo. Esa forma de escribir Kung Fu no existe en los diccionarios chinos que tienen traducciones al español o al inglés, o que usan el famoso pinyin, que consiste en escribir con nuestras letras sus palabras. No existe el KUNG famoso. Segundo, no es un arte marcial. Se refiere a una forma de hacer las cosas con un alto nivel de compromiso, con un alto nivel de presencia, con un alto nivel de maestría, con un compromiso con la excelencia y entender que a través del mérito está el crecimiento en el ser humano, ¿no? Entonces es un concepto similar a lo que los japoneses llaman Do, ¿no? El karate, por ejemplo, que nace como un arte marcial por una necesidad de defensa justo contra los chinos y eventualmente se convierte en una forma de autocultivo, en una forma de desarrollo mental, físico, espiritual, y entonces se convierte en karate Do. El Do es un camino a través del cual te cultivas, ¿no? Como ser humano. Entonces, Kung Fu es algo similar. Y no tiene que ver con las artes marciales. Puede tener que ver con las artes marciales cuando las artes marciales son el camino que eliges para cultivarte. Pero una persona que hace zapatos y que alcanza un alto nivel de maestría en el arte de hacer zapatos y que hace sus zapatos con tal cuidado y con tal amor y con tal vocación de ser de servicio y cambiar vidas a través de los zapatos que elabora, y se le ve en su vida, en su cuerpo, en su sangre, que el hombre está enamorado de su arte, que es un altísimo exponente del arte de hacer zapatos. Bueno, se dice que esa persona tiene Kung Fu, porque ha alcanzado la maestría en algo. Entonces, el Kung Fu aplica para cualquier cosa. Y bueno, de ahí también yo practiqué artes marciales muchos años, porque a través de las artes marciales busqué compensar la debilidad que mi cuerpo vivía por la enfermedad y me ayudaron muchísimo. Pues me involucré de pronto con algunas artes marciales chinas, con las que nunca realmente me sentí compatible. Mi línea siempre fue la japonesa, pero exploré las artes marciales chinas. Y yo tenía entendido, como la mayoría de los expertos de artes marciales que conozco en México y en Estados Unidos, que el Wushu es un arte marcial chino. Y cuando estoy en China, pues descubro que no, el Wushu no es un arte marcial chino. El Wushu son todas las artes marciales chinas, no es un arte marcial en particular, sino el término Wushu es equivalente a lo que nosotros llamamos artes marciales, ¿no? Y dentro de esas artes marciales pues está el Tai Chi, está el Shaolin y están un montón. Entonces, bueno, confusiones enormes. Y sí, Qigong es algo totalmente distinto. No es Tai Chi. El Tai Chi también es una gran práctica, es una práctica marcial principalmente, es un arte marcial que brinda importantes beneficios a la salud, definitivamente es muy recomendable. Pero el Qigong es un trabajo con nuestra energía interna, con nuestra fuerza interna, para incrementarla, para manifestar salud en todos los aspectos. Entonces, el Qigong es un trabajo totalmente enfocado a la salud, mientras que el Tai Chi, todos sus movimientos y sus prácticas tienen un origen y un propósito principalmente marcial, y te pueden brindar grandes beneficios a tu salud. Los movimientos del Qigong no te sirven para nada para pelear. Ningún movimiento que aprendas en Qigong tiene que ver con la capacidad de defenderte, pero tienen implicaciones muy profundas, muy fuertes y a menudo muy efectivas en lo que se refiere a tu salud física, mental y emocional. Entonces son prácticas muy diferentes. El Tai Chi es muy complicado. El Tai Chi es como aprender a tocar el violín, ¿no? Es un arte muy refinado. En términos de artes marciales, yo pensaba que era una vacilada. La verdad es que yo no le daba ningún crédito al Tai Chi como arte marcial después de pues, conocer artes marciales japonesas sumamente brutales y efectivas. Yo veía el Tai Chi y decía, no, qué vacilada es esto. Pues fue impactante para mí conocer en China a altos exponentes del Tai Chi que son grandes peleadores, ¿no? Y en China hay competencias de Tai Chi en donde hay huesos rotos y hay pelea, ¿no? O sea, sí es un arte marcial y sí es muy efectivo. Y bueno, es muy complicado. Para que el Tai Chi sea efectivo como arte marcial, tienes que estudiar muchísimos años, porque es complicado, pero es muy benéfico. Y la yoga
pues es también un trabajo muy diferente, aunque tienen fuentes similares y orígenes comunes. El Qigong en China y la yoga crecieron juntos realmente, y hay documentos en los que se habla de cómo yogis de India acudían a China para aprender con maestros de Qigong, porque a veces las asanas, las posturas de yoga, principalmente de estar sentados en estados de meditación durante mucho tiempo, pues provocaban ciertos problemas de hemorroides, de temas en la columna vertebral de los yogis que meditaban durante meses a veces, y entonces los maestros de Qigong podían ayudarlos a contrarrestar esos temas. Y las tradiciones de Qigong se alimentaron también mucho del conocimiento yogi acerca de la meditación y de prácticas mentales y demás. Entonces realmente fueron disciplinas que crecieron y evolucionaron juntas, aunque son muy distintas. Y lo que sí es que hoy en día pues tenemos versiones occidentalizadas de las dos cosas que a menudo pierden la esencia de lo que son, ¿no? Yo creo que algo muy bello que tenemos con China Qigong es que es una ciencia, primero que nada, es la primera forma de Qigong que se ha elevado formalmente a nivel de ciencia, porque el Qigong tiene muchos milenios de historia, pero el maestro Pan, creador de este sistema en particular de Qigong y fundador del hospital más grande del mundo libre de medicamentos, él es médico, es científico, y desde que abre el conocimiento al público se da la tarea de invitar a colegas científicos a llevar a cabo experimentación con lo que es el trabajo de China en Qigong. Entonces es una forma de Qigong realmente científica en la que se han comprobado beneficios a la salud en todas las enfermedades conocidas, en enfermedades no diagnosticables, pero que además es una práctica que ha permitido a muchísimos atletas mejorar radicalmente sus mejores marcas, prevenir y recuperarse de lesiones, disminuir radicalmente las enfermedades, ¿no? Que muchos atletas con cierta frecuencia, principalmente antes de competencias importantes, por el alto nivel de presión, de nerviosismo, de todo, se enferman, les da una gripa o se enferman del estómago y todo, justo antes de la competencia, pues bajan su rendimiento radicalmente. Bueno, con la práctica de China Qigong se ha observado cómo en los atletas todo eso se maneja de una manera brillante. Entonces, es una práctica que usan mucho los empresarios, que usan mucho los ejecutivos, porque también la claridad mental que da, la creatividad para encontrar nuevas soluciones a los retos, a los objetivos de una empresa, etcétera, y la posibilidad de alcanzar los resultados es muy, muy alta. Entonces, bueno, eso es una práctica integral, ¿no? Algo que tenemos que entender los seres humanos es que todo lo que somos está conectado. El cuerpo está conectado a nuestra mente está conectada a nuestras emociones, y todo está conectado a nuestras acciones, y nuestras acciones pues, están conectadas a nuestros resultados. Entonces, cuando tenemos una práctica que atiende todos los aspectos de nuestro ser de una manera integral, pues vemos los resultados en todos los aspectos de nuestra vida. Me parecen sumamente impresionante, Eduardo, las estadísticas que han llegado a la conclusión después de muchos años de realizar estudios científicos en el Hospital Libre de Medicinas más grande del mundo, que no me canso de mencionarle a mis alumnos, y que la primera vez que escuché hablar de él me pareció fascinante. Yo, digamos, conocía del libro como historieta de cuando era chico, que existía algo, pero el conocer personas como vos, que han estado ahí, que realmente dicen, sí, sí, es cierto, estuve ahí, y encima, bueno, con la cantidad de material que vos nos provees en cuanto a estudios científicos que se han realizado, y la cantidad de personas, de testimonios de todas partes del mundo con, bueno, enfermedades de todo tipo, que solamente hacen Qigong, que me parece maravilloso, maravilloso que sí se puede, y bueno, que esté la prueba viviente. ¿Nos compartirías, por favor, algunos de estos estudios científicos y cuáles son las estadísticas que tiene este hospital? Bueno, de estudios científicos, como te dije, se hicieron protocolos de investigación con todas las enfermedades conocidas. Una gran ventaja que tienen los chinos son los números, la enorme cantidad de gente que hay en China, porque en el hospital entraban hasta 7,000 personas cada 24 días, o sea, era un hacinamiento. Realmente, cuando yo hablé para explorar la posibilidad de ir al hospital, me dijeron, bueno, ¿quieres un cuarto
con tanta gente compartido en donde solo hay un baño para el edificio, o quieres un cuarto compartido con tanta gente en donde hay un baño en tu piso. O sea, ese ya era el de lujo, ¿no? Porque un baño para todo el piso donde había varios cuartos con un montón de gente. O sea, las condiciones del hospital eran confrontadoras en sí mismas, ¿no? Entonces, era una cantidad de gente monstruosa. Y eso permitía que los estudios científicos, porque los pocos estudios científicos que hay en Occidente normalmente muestran buenos resultados, pero siempre en la conclusión del artículo dice, bueno, pero fue poca gente, la muestra fue pequeña, hay que hacer más investigación, ¿no? Pero en China, pues los números eran monstruosos. Entonces podían tomar a mucha gente con un padecimiento igual, en condiciones muy similares, edades muy similares, niveles de avance muy similares de la enfermedad, y podían hacer el grupo de prueba contra el grupo de control randomizado, con toda la formalidad del protocolo científico formal. Y podían observar los resultados de una manera muy objetiva y repetir el estudio una y otra vez durante diferentes años. Entonces se trabajó de esa manera con las enfermedades, pero también se hizo investigación con plantas, con animales, el impacto de lo que es una de las prácticas más importantes de Chinen Chikung, que es la organización del campo, en el crecimiento de las plantas, en campos de siembra con condiciones idénticas, pH del suelo exactamente igual, nutrientes del suelo equivalentes, misma iluminación, misma humedad, misma altura sobre el nivel, o sea, todo igual, realmente era el mismo campo que se dividía en dos partes, y en un lado se sembraban las semillas que se revolvían todas en un mismo contenedor y se separaban después en dos partes, y a una parte se le mandaba chi, se organizaba el campo, se mandaba chi, y a la otra parte no, y se sembraban igual, y se dejaban crecer de la misma forma, se les daba exactamente el mismo tratamiento. La única diferencia es que a un campo de un lado se le mandaba chi y al otro no. Y los resultados fueron que la parte que recibió chi daba más del 60% de peso en las cosechas, y cuando se analizaban las cosechas en laboratorio, los productos tenían más del 60% de valor nutricional comparados a aquellos que no habían recibido chi. A la temporada siguiente, al año siguiente, se invertía, se hacía lo mismo, pero ahora se le mandaba chi a los del otro lado, ¿no? Para poder descartar cualquier tema geográfico que los científicos no pudieran haber considerado, y los resultados eran exactamente los mismos. Entonces, sí, fueron 20 años de este tipo de protocolos en donde participaron miles de los científicos más destacados de China, y en el caso de lo que son las enfermedades humanas, pues se trabajó con cientos de miles de personas que fueron parte de esos protocolos. Entonces, realmente es la investigación científica más contundente y más extensa y más cuidadosa y mejor elaborada que ha existido en la historia respecto a una práctica cuerpo y mente, cualquiera, ¿no? Y esto es algo para algunos que llama la atención, porque tenemos prácticas en Occidente que son tan populares, tan conocidas, con las que se ha hecho algo de investigación científica, y Chinen Chikung, que es algo relativamente nuevo para Occidente, que todavía no se conoce tanto, aunque ya se conoce cada vez más, pero que tenga un bagaje de investigación detrás tan impresionante, sí es de llamar la atención. Entonces, pues ahí más o menos para que tu público se dé una idea de cómo se trabajó en ese sentido. Y cabe aclarar que de todas las escuelas, no vamos a contar toda la historia, pero digo, de todas las escuelas que había en su momento, por cuestiones políticas y demás, el gobierno decide empezar a filtrar, hasta que de las cientos de escuelas que había, quedan solamente 11 que realmente han podido ser verificadas, y Chinen Chikung queda posicionada por sus estudios demostrados y la veracidad y la forma en la que y la tiene efectividad. Y la efectividad. La número uno absoluto, sí. Dos criterios se utilizaban porque el Qigong ya era una cosa fuera de control, y cualquiera podía levantar la mano y decir, yo les voy a enseñar Qigong, yo soy maestro de Qigong, y era un problema que empezó a convertirse en un tema político, como tú bien lo dices. Y entonces el gobierno dice, ok, solamente las escuelas que puedan demostrar tener antecedentes históricos y sustento científico de que su práctica efectivamente ayuda a las personas a mejorar su salud, van a poder seguir existiendo. Las demás las vamos a prohibir. Y esos fueron los dos lineamientos, antecedentes históricos y sustento científico. Y
solamente hubo 11 que pudieron reunir ambos requisitos. Y como bien dices, Chinen Chikung quedó en el documento oficial de 1996 como el número 1 absoluto, principalmente por la cantidad de investigación que había. Ninguna otra forma tenía tanta investigación, y principalmente por su efectividad, porque la efectividad de 20 años de protocolos científicos formales en todas las enfermedades conocidas y también las no diagnosticables, concluye en que el 95% de las personas que practican Chinen Chikung tienen mejorías en 24 días o menos, lo suficientemente significativas para ser consideradas evidencia dentro de los protocolos científicos. El 95% de la gente que practica Chinen Chikung en 24 días o menos está mejorando los niveles en su sangre, está incrementando la densidad de sus huesos, está disminuyendo o desapareciendo tumores, está recuperando capacidad visual, está recuperando capacidad auditiva, está bajando los marcadores de inflamación, está logrando cosas con su fisiología que para la ciencia médica a veces se considera imposible. Y es totalmente posible. Explicarlo de esta manera. Es como si todo, para aquellos más escépticos, ¿no? Por supuesto que estamos bajando a tierra la información, pero si todo está formado de este gran campo, de este chi, de esta energía, y nosotros tenemos la posibilidad en nuestras manos de aprender cómo gestionar, manipular, cómo utilizar esto a nuestro favor, por supuesto que los resultados van a ser evidentes. Y qué mejor, Eduardo, y te lo quiero decir públicamente, que hacerlo de tu mano, que mantenés un nivel de humildad, pese a que tenés una cantidad de respaldo detrás de años y años de estudio e investigación y miles de testimonios, y ayudas a miles de personas cada mes, y por tu escuela pasan cientos y cientos y cientos de personas de todas partes del mundo, y mantenés esa humildad y esa calidez, y sos el titular de la escuela de Chinen Chikung más grande fuera de China, y que no es decir poco, y seguís dando clases, así que para mí realmente ha sido un honor tomar clases con vos, y realmente aquellos que lo puedan hacer, de verdad, chicos, de corazón se los recomiendo, porque de la mano de Eduardo mismo, no sé si pensás hacerlo por muchos años más, pero digo, aprovechen, porque no sea todos los días. Cuanto más puro, digamos, el linaje, para mí mejor. Claro, no, la verdad es que es un privilegio, mi regalo más grande, es una pasión. Ahora sí puedo decir que es una pasión. Y fíjate, no necesariamente Chinen Chikung, con el cual estoy infinitamente agradecido, no podría estar más agradecido, pero mi pasión es servir, mi pasión es poder ver la transformación que hay en mis alumnos, son las historias de éxito, es las cosas que ellos están logrando. Eso es algo que evidentemente se ha convertido en el regalo más increíble a mi carrera. Además de mi familia, porque a mi esposa la conocí a través de Chinen Chikung. Su doctora le prescribió mi curso. Es una anécdota increíble, porque su doctora le escribió mi página de internet en una receta. Le dijo, aquí está el medicamento y aquí está este curso. Y yo he visto a tantas de mis pacientes con el curso curarse de quistes y tumores y cosas graves, que tienes la opción de tomar el medicamento o tomar el curso. Cuestan igual, tú decides. Te vas a gastar lo mismo. ¿Cuál quieres hacer? Y mi esposa dijo, el curso. Y tomó el curso y bueno, de ahí desapareció su quiste que tenía, que estaba complicado. En un mes lo desapareció por completo, y después empezamos a salir, y eventualmente ahora somos papás de dos increíbles niñas, una de 9 años, otra de 7, y somos inmensamente felices. Entonces, pues sí, se ha convertido en una misión, como te lo platiqué, y es un honor para mí poder compartir esta herramienta. Si alguien, antes de cerrar, Eduardo, si alguien está preguntando cómo puedo acercarme a Eduardo o a su equipo para informarme un poco más al respecto y poder involucrarme con Chinen Chikung, ¿cómo pueden hacer? Nuestro sitio de internet es fuerzaintegral.com, y estamos en todas las redes sociales como fuerzaintegral.com. Bien, maravilloso. Ahí está la invitación más que abierta. Por supuesto que las personas que traemos a Todos Perfectos son especialistas y grandes referentes de temas que ayuden e impacten positivamente en la vida de las personas.
en este caso puntual, personalmente lo recomiendo porque es algo que yo experimenté en carne propia, así que por eso las referencias que les estoy dando. ¿Sí? Gracias, Lucas. Para cerrar, Eduardo, ahora sí, la cámara es toda tuya. Las personas que nos acercamos a estos temas, por lo general, es porque estamos pasando dificultades y me gusta cerrar con algún mensaje o algo que les quieras dejar, quizás un mensajito de esperanza, quizás algunas palabras de aliento, lo que vos quieras, la cámara es toda tuya. Una expresión que a mí me hizo todo el sentido del mundo cuando aprendí China Chikung es una frase del maestro Pang, creador de la forma Chikung más reconocida y más destacada de la historia, que es China Chikung. Y él dice, cuando un problema, cuando un dolor parezca demasiado grande para ser resuelto, para ser superado, mira más lejos. Qué bonito. Puñón Lintón, lo mejor y ser lo mejor. Todo lo mejor y solo lo mejor, querido Lucas. Y bendiciones para todos. Todo es posible. Esa es otra cosa que nos enseña China Chikung. Todo es posible. Hay que mantener la mente abierta. No hace falta tener fe. Yo soy total y absoluto testimonio de eso. Yo llegué a China totalmente escéptico. Lo único que hace falta es abrir un poco la mente, abrirnos a la posibilidad, intentarlo. Es la única forma de descubrirlo. Eduardo, gracias enormes por este espacio, por tu sabiduría, por lo que has compartido conmigo y con todos los alumnos del mundo. Encantado, Lucas. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todo tu auditorio. Bendiciones para ti y para todos. Y todo lo mejor y solo lo mejor. Gentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por sumarse a esta entrevista. Y cada domingo, 7 de la tarde, hora Miami, todo es perfecto. Recuerden, aunque a veces no parezca, todo es perfecto. Confiemos en el proceso. Gracias, gracias, gracias.